Contexto general de Ezequiel 14. ¿Qué significa Ezequiel 14? Ezequiel 14 muestra cuán grave era la corrupción en Judá. Dios declara que ni siquiera si Noé, Daniel y Job estuvieran allí intercediendo, podrían salvar a nadie más que a sí mismos. El juicio era inminente y no sería evitado por la justicia de unos pocos. ¿Quiénes son los tres hombres mencionados? Son Noé, Daniel y Job. Tres figuras bíblicas conocidas por su justicia, fidelidad y comunión con Dios en tiempos de gran adversidad. ¿Por qué Dios menciona a estos tres hombres específicamente? Porque representan ejemplos extremos de justicia individual. Cada uno vivió en un contexto corrupto o de prueba, y aún así permaneció fiel. ¿Qué tiene de especial la justicia de estos hombres? No era simplemente conducta moral, sino una relación obediente, reverente y perseverante con Dios, incluso bajo presión, tentación o sufrimiento. ¿Por qué solo salvarían sus propias vidas? Para subrayar que, ante el juicio divino, la justicia no es transferible. Cada persona es responsable por su conducta delante de Dios. Noé. ¿Quién fue Noé? Un hombre justo en su generación que caminó con Dios. Dios lo escogió para preservar a la humanidad y a los animales mediante el arca durante el diluvio. ¿Qué hizo Noé para ser considerado justo? Obedeció a Dios en todo lo que le mandó, incluso construir el arca cuando aún no llovía. Mantuvo su fe en medio de una generación completamente corrupta. ¿Qué representa Noé en Ezequiel 14? Representa la fe perseverante y la obediencia en tiempos de maldad extrema. ¿Cómo demuestra Noé que la justicia individual salva? Solo Noé y su familia se salvaron del diluvio. Los demás perecieron porque no fueron justos ni respondieron al mensaje de advertencia. ¿Qué aprendemos de la vida de Noé sobre obedecer a Dios contra la corriente? Que seguir a Dios puede hacernos diferentes o incluso ridiculizados por otros, pero su favor recompensa la fidelidad. Daniel. ¿Quién fue Daniel? Un joven judío llevado cautivo a Babilonia, que se mantuvo fiel a Dios en una cultura pagana y corrupta. Es famoso por su integridad y sabiduría. ¿Por qué se menciona a Daniel en Ezequiel 14 si vivía en la misma época? Porque ya había demostrado una reputación sobresaliente de justicia. Su fama de sabiduría y rectitud ya era conocida. ¿Cómo fue justo Daniel? Se negó a contaminarse con la comida del rey, oraba 3 veces al día, y prefería enfrentar el foso de los leones antes que dejar de adorar a Dios. ¿Qué representa Daniel en Ezequiel 14? La santidad, integridad y fidelidad en medio de la idolatría y presión cultural. ¿Qué podemos aprender de Daniel sobre la justicia bajo presión? Que podemos vivir con rectitud incluso en entornos hostiles, confiando en la protección de Dios. ¿Quién fue Job? Un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que sufrió grandes pruebas sin perder su fe. ¿Por qué fue considerado justo? Porque, aunque perdió todo, no maldijo a Dios ni pecó con sus labios. Su relación con Dios era más importante que sus bendiciones. ¿Qué representa Job en Ezequiel 14? La justicia que se mantiene en la prueba, en el dolor y sin comprensión total del porqué. ¿Qué enseñanzas ofrece Job sobre la justicia y el sufrimiento? Que la justicia no siempre evita el sufrimiento, pero sostiene nuestra fe en medio de él. ¿Cómo demuestra Job la confianza en la justicia de Dios? A pesar de todo, declara: yo sé que mi Redentor vive. Tema de la justicia personal. ¿Puede la justicia de una persona salvar a otros? No en términos del juicio divino colectivo. Cada uno será juzgado por su propia justicia. ¿Por qué Dios enfatiza la justicia individual? Para evitar la falsa esperanza de que tener personas piadosas cerca evitará consecuencias personales. ¿Qué diferencia hay entre justicia imputada y justicia vivida? La justicia imputada, por fe en Cristo, es dada por Dios. La justicia vivida es la obediencia como fruto de esa fe. ¿Qué significa que ellos solo salvarían sus propias almas? Que ni siquiera los justos pueden interceder eficazmente por quienes persisten en la rebelión. ¿Es esto aplicable a la salvación hoy? Sí, cada uno debe aceptar a Cristo personalmente. La fe no se hereda ni se transfiere. Juicio y consecuencias. ¿Por qué Dios juzga tan severamente a la tierra en Ezequiel 14? Por la idolatría, rebelión constante y desobediencia del pueblo de Judá. ¿Dios actúa con justicia al castigar así? Sí, porque él había advertido repetidamente, y su paciencia había llegado a su límite. ¿Qué esperanza tenían los habitantes de Judá? Podían arrepentirse, aunque la sentencia era inminente. Dios siempre deja una puerta abierta para el arrepentimiento.
¿Qué tipos de juicio se mencionan en el capítulo? Espada, hambre, bestias feroces y pestilencia. ¿Qué tienen en común estos juicios? Son formas clásicas en que Dios disciplinaba a las naciones para hacerlas volver a Él. Aplicación para hoy. ¿Qué nos enseña este pasaje sobre la responsabilidad personal? Que cada uno debe responder a Dios por sus propios actos. Nadie será salvo por la fe de sus padres, líderes o amigos. ¿Hay líderes religiosos hoy que crean que su justicia puede cubrir a otros? Sí, pero eso contradice el principio bíblico de responsabilidad personal. ¿Cómo debemos vivir a la luz de este texto? En obediencia personal, buscando ser justos delante de Dios, sin depender de la religiosidad ajena. ¿Podemos influir en otros con nuestra justicia? Sí, como testimonio, pero no podemos salvar a otros por nuestra fe. ¿Cuál es la esperanza del cristiano hoy? Que en Cristo tenemos justicia imputada por la fe, Romanos 3:22, pero debemos también vivir conforme a esa justicia. Otros casos bíblicos. ¿Hay otros pasajes donde la justicia individual es enfatizada? Ezequiel 18:20 El alma que pecare, esa morirá. ¿Moisés pudo salvar a Israel del juicio? Solo temporalmente mediante intercesión. Finalmente, la desobediencia trajo consecuencias. ¿Abraham intentó interceder por Sodoma? Sí, en Génesis 18. Pero ni siquiera había 10 justos allí. ¿Qué diferencia hay entre intercesión e imputación? Interceder es orar por otros, imputación es cuando Dios acredita justicia al creyente por la fe. ¿Puede un pastor o líder salvar a su congregación? No. Puede enseñar, guiar y orar, pero cada persona debe decidir por Cristo. Reflexión y examen personal. ¿Soy justo delante de Dios por mí mismo? No. Solo mediante Jesucristo recibimos justicia verdadera. ¿Estoy viviendo una vida que refleja justicia? Esa es una pregunta para la reflexión diaria. ¿Mis actos reflejan a Cristo? ¿Conozco la diferencia entre ser bueno y ser justo? Bueno es relativo, justo es vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué haría Noé, Daniel o Job hoy en mi situación? Probablemente se mantendrían fieles a Dios, sin importar el entorno. ¿Estoy esperando que otros me salven espiritualmente? Eso es peligroso. Debemos acudir directamente a Dios. Final Cristo y la justicia. ¿Cómo se relaciona Cristo con estos tres hombres? Cristo es el cumplimiento perfecto de la justicia que ellos simbolizaban. ¿Cristo puede salvar a otros con su justicia? Sí, porque Él es el único justo perfecto que dio su vida por muchos. ¿Hay esperanza para una nación hoy si se arrepiente? Sí. Dios aún responde al arrepentimiento genuino. ¿Podemos ser como Noé, Daniel y Job hoy? Sí, por la gracia de Dios, y si vivimos en fidelidad, oración y justicia práctica. ¿Qué decisión debo tomar hoy con este pasaje? Buscar vivir una vida de justicia personal delante de Dios, sin depender de la fe de otros, y confiar únicamente en Cristo como nuestra justicia eterna. Análisis teológico más profundo. ¿Qué nos enseña Ezequiel 14 sobre la severidad del juicio de Dios? Enseña que hay momentos en que el juicio divino es inminente y no puede ser evitado, ni siquiera por la presencia de los más santos. Esto subraya la seriedad del pecado y la santidad de Dios. ¿Qué revela este versículo sobre el carácter inmutable de Dios? Revela que Dios es justo, y aunque es misericordioso, no compromete su justicia para evitar el castigo cuando hay pecado persistente. ¿Qué significa que Dios nombre a personas justas por nombre? Indica que Dios reconoce públicamente la fe, obediencia y justicia de aquellos que le honran. No es una justicia general, sino específica y probada. ¿Puede la justicia protegernos de los juicios colectivos? No necesariamente. Aunque puede preservar el alma, no siempre impide el sufrimiento temporal o físico en juicios nacionales o sociales. ¿Qué papel juega la intercesión en comparación con la justicia personal? La intercesión puede lograr misericordia temporal como lo hizo Moisés, pero la justicia personal es lo que salva en el juicio eterno. Comparaciones bíblicas. ¿Cómo se compara la justicia de Noé con la de Abraham? Noé actuó obedientemente en silencio, mientras que Abraham dialogó con Dios. Ambos fueron justos, pero en contextos y formas distintas. ¿Qué similitudes hay entre Daniel y José del Antiguo Testamento? Ambos fueron justos en tierras extranjeras, resistieron la inmoralidad, interpretaron sueños y fueron promovidos por su fidelidad. ¿Qué diferencia hubo entre la justicia de Job y la de sus amigos?
Job tenía una fe auténtica, sus amigos tenían una teología rígida y errada que no comprendía el sufrimiento del justo. ¿Qué papel tiene la perseverancia en la justicia de estos tres hombres? La perseverancia fue clave. No solo fueron justos por momentos, sino que se mantuvieron fieles en medio de pruebas extremas. ¿Existe un paralelo entre estos tres hombres y los mártires cristianos? Sí. Ambos permanecen firmes en la fe aun cuando el entorno les es adverso y sufren por su integridad. Repercusiones para el pueblo de Israel. ¿Por qué Dios le habló de esta forma al pueblo de Judá? Para advertirles que no debían confiar en su historia, templo o líderes, sino arrepentirse verdaderamente. No habría salvación por asociación. ¿Qué relación tiene este juicio con el exilio babilónico? Este tipo de declaración profética anuncia la inevitabilidad del exilio, como consecuencia del pecado constante. ¿Estaba Ezequiel anunciando juicio o esperanza? Ambos. Aunque el pasaje enfatiza el juicio, también implica que quienes son justos pueden ser salvos aún en medio del castigo. ¿Este mensaje era solo para Judá o tiene aplicación universal? Aunque el contexto inmediato es Judá, el principio espiritual de justicia personal ante el juicio de Dios es universal y eterno. ¿Qué esperaba Dios del remanente fiel durante el juicio? Que se mantuvieran firmes en la fe, no se contaminaran con la idolatría y siguieran confiando en su justicia. Características de los tres justos. ¿Qué tenían en común Noé, Daniel y Job? Fueron hombres probados en situaciones límites, que eligieron la fidelidad a Dios por encima de todo, y cuyas vidas bendijeron a otros. ¿Cómo respondió cada uno a la adversidad? Noé obedeció sin quejarse, Daniel oró aún bajo amenaza, Job adoró y no maldijo a Dios en medio del dolor. ¿Por qué sus historias impactan hasta hoy? Porque muestran que la justicia verdadera trasciende culturas, épocas y circunstancias. Son modelos eternos de fe. ¿Cuál fue el costo personal que pagaron por ser justos? Noé fue aislado socialmente, Daniel fue perseguido, Job lo perdió todo. La justicia verdadera implica sacrificio. ¿Fueron perfectos estos hombres? No en el sentido absoluto. Pero fueron íntegros, sinceros, y vivieron en temor de Dios, lo cual los hizo justos ante Él. Mensaje para la Iglesia hoy. ¿Qué mensaje tiene Ezequiel 14 para los cristianos de hoy? Que debemos cultivar una relación auténtica con Dios. No basta con pertenecer a una iglesia o tener líderes piadosos, la fe debe ser personal. ¿Cómo puede una iglesia aplicar este principio en comunidad? Enseñando responsabilidad espiritual individual, exhortando a la santidad y promoviendo una fe vivida y no solo predicada. ¿Hay peligro de confiar en la religión sin tener justicia verdadera? Sí. Como los fariseos, muchos pueden aparentar santidad, pero no tener justicia delante de Dios. El juicio de Dios no se detiene por apariencias. ¿Puede la justicia de Cristo salvarnos de los juicios eternos? Sí. Él es el único justo verdadero, y al creer en Él, su justicia nos es imputada para salvación. ¿Qué evidencia debe haber en mi vida si he sido declarado justo en Cristo? Obediencia, fruto del Espíritu, integridad, compasión y una vida que glorifica a Dios aún bajo prueba. Decisiones personales. ¿Estoy viviendo como Noé, Daniel o Job en mi generación? Esa es una invitación a evaluar nuestra vida con honestidad. Vivir como ellos requiere rendición total a Dios. ¿Qué obstáculos me impiden vivir con esa justicia? El pecado, la distracción del mundo, el temor a la opinión de otros, o la falta de compromiso con la palabra. ¿Estoy listo para enfrentar el juicio de Dios? Solo en Cristo estamos preparados. La justicia humana no alcanza, necesitamos su gracia. ¿Cómo puedo cultivar una justicia semejante? A través de una relación constante con Dios, oración, obediencia, estudio bíblico y comunidad cristiana. ¿Estoy dependiendo de la justicia de otros para salvarme? Eso es un engaño. Cada uno debe decidir rendir su vida al Señor, confiar en Cristo y caminar en santidad personalmente.